¿Cómo se encuentran, estimados alumnos de cuarto año de Historia? En esta clase vamos a profundizar algunos aspectos sobre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Este enfrentamiento que tiene lugar entre 1914 y 1918, que habíamos empezado a establecer que era una guerra masiva. Recuperemos un poco por qué utilizamos el término guerra masiva. Habíamos dicho de que la Primera Guerra Mundial es considerada una guerra masiva por la cantidad de naciones que se enfrentan, la cantidad de víctimas, la cantidad de decesos que arroja como resultado lamentable esta primera conflagración a nivel mundial, y estamos hablando de alrededor de 10 potencias imperialistas que son las que se van a enfrentar, unos 30 países que por aquella época no son naciones independientes, sino que estaban bajo el control de los grandes imperios, imperios que van a caer luego de esta Primera Guerra Mundial, pero que no son naciones independientes en aquella época. Lo cierto es que de todas estas naciones, de estos imperios que se van a enfrentar, si nosotros juntamos toda la población, esa población eh, son alrededor de unos 600 millones de habitantes que equivalen al 50% de la población mundial. Para que tengamos una idea de la envergadura de este conflicto. Se van a movilizar entre 65 y 70 millones de soldados al frente de batalla. Eh, el resultado va a ser 10 millones de soldados que van a morir en enfrentamientos que van a ser directos, 20 millones de heridos va a dejar como resultado, el 70% de los heridos fueron producto de disparos de artillería. Y acá tiene que ver un poco otro de los términos que se le aplica a esta gran guerra, esta Primera Guerra Mundial. Otro de los términos que se le aplica es que la guerra se torna impersonal. Y justamente acá estamos en presencia de ese término que se utiliza. Es impersonal porque no se ve en muchos casos el daño que se produce del otro lado. La tecnología, los avances tecnológicos habían producido este nuevo tipo de armamento que era mucho más destructivo, que se operaba en muchos casos a distancia y hace que los soldados o aquellos que operan directamente este tipo de armamento no vean el daño que producen, pero sí lo producen y a nivel masivo. Eh, Tenemos que tener en cuenta que esta guerra mundial va a dejar en 1915 alrededor de unos 20 millones de civiles bajo el control de estos nuevos regímenes que se van a establecer durante la guerra. Vamos a tener como resultado también alrededor de 6 millones de prisioneros durante todo este conflicto. Eh, en el año 1915 se va a utilizar por primera vez en una guerra los gases tóxicos, los gases venenosos, y esos gases van a producir alrededor de 20.000 muertes, prácticas que siendo prohibidas luego van a seguir siendo utilizadas por potencias que se van a enfrentar, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, siendo que estaba taxativamente prohibido. Pero vayamos ahora a uno de los puntos que vamos a tratar en esta clase, que es la guerra de movimientos. Eh, para comprender esta guerra de movimientos tenemos que pensar que Alemania tenía prevista, previo el enfrentamiento bélico, un plan estratégico de combate, el Plan Schlieffen. ¿En qué consistía el Plan Schlieffen? El plan consistía en atacar por el norte, atravesando la neutral Bélgica y Luxemburgo,
penetrar por esa frontera norte las defensas francesas que eran débiles. Recordemos que Francia y Alemania compartían frontera, pero esa frontera norte, a través de Bélgica, estaba desprotegida y justamente este plan Schlieffen lo que establecía era un ataque rápido y un ingreso al territorio francés por ese norte, concentrando el ataque eh, para no mantener un ataque en los dos frentes en simultáneo, el frente oriental y el frente occidental. Entonces, una vez debilitado este frente occidental, volcar los esfuerzos sobre el frente occidental, sobre el este. Este plan no les da resultado a los alemanes porque los aliados logran frenar el avance alemán a pocos kilómetros de París, en lo que se conoció como la batalla, lo que se conoce como la batalla del Marne. Los alemanes se ven obligados a ejercer una retirada. Esa retirada se conoce como la huida hacia el mar. En esa retirada el imperio alemán se va a ver forzado a una batalla que va a establecer un punto quieto en esa batalla de Aisane, un punto quieto en el cual los aliados no van a lograr avanzar ni ellos tampoco, va a quedar un punto estático. Algo similar va a suceder en el otro frente, en el frente este, en el frente oriental, porque los rusos atacan, avanzan sobre el imperio alemán, pero los ejércitos austroalemanes logran detener también el avance de los rusos, con lo cual en esta primera etapa, en esta guerra de movimientos, quedan frenados ambos frentes, ¿sí? Lo que podríamos considerar como un empate táctico, un equilibrio de fuerzas. A partir de este momento se va a llevar adelante lo que se conoce como guerra de posiciones o guerra de trincheras. Pero veamos un poco en qué consiste esta guerra de posiciones o esta guerra de trincheras. Básicamente lo que las potencias beligerantes, los bloques que están enfrentados van a hacer, va a ser intentar conservar los lugares que habían avanzado o donde habían quedado hasta ese momento. ¿En qué consiste la guerra de trincheras o la guerra de posiciones? Conservar esos lugares e intentar producir el mayor número de bajas posible al enemigo a través de esta guerra de desgaste. Estas trincheras van a ser excavaciones a lo largo del frente de combate, van a tener 1 metro por unos 3 de profundidad y las condiciones van a ser extremadamente difíciles para los soldados que están en el frente, tanto de un lado como del otro. Se van a colocar cercos de púas para frenar el avance del enemigo, líneas de ametralladoras. Las ametralladoras producen estragos en esta Primera Guerra Mundial. Son los avances tecnológicos que hacen la diferencia, que convierten en masiva justamente esta guerra, porque muchos de los ataques que se realizaban con métodos antiguos, ataques frontales. En esos ataques frontales las líneas de ametralladoras hacen estragos sobre el enemigo, los gases venenosos, como habíamos dicho, pero el mayor número de bajas en estas trincheras, en esta guerra de posiciones, se van a dar por las condiciones extremas a las que estaban sometidos los soldados que combatían en el frente. Temperaturas que en algunos casos llegaban a los 20 grados bajo cero. Estas trincheras, al no tener un drenaje, se van a inundar con la menor lluvia que cae sobre el territorio. Los soldados van a estar pasando hambrunas. Los piojos y la mugre sobre estos soldados van a hacer que proliferen las pestes.
estos piojos van a transferir entre la población combatiente una fiebre que se conoce como fiebre de las trincheras, que va a producir enorme cantidad de decesos también, y básicamente las pérdidas van a ser equitativas de los dos lados. Por eso se la llama guerra de desgastes. En este desgaste pierden un número significativo de hombres, tanto los aliados como las potencias de eje. Muy bien, estimados alumnos, hemos trabajado una arista más en lo que comprende a esta Primera Guerra Mundial, a esta gran guerra. En las sucesivas clases iremos trabajando otras aristas que están relacionadas a esta guerra, como por ejemplo el rol de las mujeres. La mujer va a ocupar aquellos puestos que son dejados por los hombres, que son movilizados al frente de batalla, pero van a irrumpir a partir de esta guerra mundial en un mercado laboral que queda trastocado en este nuevo orden que surge luego de esta Primera Guerra Mundial. El género femenino va a pasar a incorporarse tanto dentro del mercado laboral como en otros ámbitos de la vida en la que antes no tenía una participación como la va a pasar a tener a partir de ese momento. Así es que muchas gracias nuevamente por permitirme acercarles el aula a través de este medio. Nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego.